Dios le bendiga a mi hermano. Un gusto saludarle a esta hora. Hace un poco de frío, pero estamos bien. Dios es con nuestras vidas y por su misericordia, ¿cierto? Podemos estar aquí compartiendo con usted una reflexión de su palabra, de lo que Dios a veces quiere enseñarnos a nuestras vidas y mostrarnos a través de su escritura las cosas que Él ha dejado para nosotros, para que aprendamos, para que nos exhortemos unos a otros, para que nuestras vidas, ¿cierto?, vayan en bendiciones, en un crecimiento, para que podamos ir, ¿cierto?, llegando a la estatura, como dice su palabra, a la estatura de Cristo, a la estatura del Evangelio, a lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios nos ha encomendado. Y quiero compartirle un poco de una reflexión de una parte de la palabra del Señor. Y como título de esta palabra, que tal vez no es una predicación con mucho estruendo, con muchos saltos, nada. Solamente una reflexión, una enseñanza. Con mucha humildad y respeto por usted, hermano, porque usted que va a escuchar este mensaje es un hijo de Dios y yo anhelo en mi corazón que le vaya bien, que sea prosperado en todo, así como prospera su alma, que prospere su trabajo, su ministerio, todo lo que usted emprenda en el Señor. Así que vamos a compartir. Y como título de esta reflexión, le puse un nombre, le puse la fabulosa historia de un líder. La fabulosa historia de un líder. Y esta historia comienza en el Génesis capítulo 37. Y es la historia de José, el hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham, el patriarca hebreo, donde comienza un poco Dios a mostrar su gloria a los hombres directamente, a mostrar lo que Él venía a traer a la humanidad, ¿cierto? Comienza la historia donde Dios empieza a mostrar al hombre que Él tenía un plan perfecto, un plan de salvación, que traía un plan para el ser humano, para bendecirlo, para honrarlo, para engrandecerlo, para que fuera, ¿cierto?, la corona de la creación, el ser humano, el hombre, la mujer, la familia. Y comienza aquí en Génesis 37 la historia de José. José, un joven de 17 años, jovencito, con hermanos mayores, un padre, una madre, un hombre común y corriente, como usted, como yo. Un hombre ordinario, podríamos decir. Un hombre ordinario, un hombre común, un hombre mortal. Pero sin embargo, sucede algo con este hombre. Este hombre mortal, ordinario, le sucede algo extraordinario. Se convierte en un hombre extraordinario cuando un día recibe un sueño o dos sueños donde él se ve como un líder, recibe una revelación de Dios. Él tiene una revelación, tiene un encuentro, algo le pasó en su vida, que tuvo un sueño, y ese sueño despertó en él una nueva vida, un nuevo sentir, ya empezó él
actuar y caminar y avanzar en la vida de otra manera, porque tenía tenía una visión. Tal vez como usted, como yo, tuvo un sueño, Dios le mostró, Dios le dijo, tengo algo para ti, tengo algo para ti, tú vas a ser un líder, tú vas a ser el jefe, tú vas a ser el administrador, tú vas a ser el que va a estar por delante, tú vas a ser el grande. Y José lo contó a sus hermanos, lo contó a sus padres, yo creo que a todos los que pillaban el camino les decía, oye, tuve un sueño, y soñé que yo era el jefe, el líder, el que iba a llevar la batuta, como, ¿cierto? Y este sueño y este conocimiento que él recibió le acarreó tristeza, porque empezó todo un proceso en su vida, porque José tenía la revelación, él tuvo el sueño, los demás no lo tuvieron. Él tuvo el sueño, él tuvo la revelación, él tuvo todo, él tuvo el encuentro, todo. Pero los demás no tuvieron el sueño, entonces era como, él lo contaba como una verdad, pero los demás no lo entendían. No entendían lo que él decía, era otro idioma, otro. Entonces empieza una rivalidad con sus hermanos y empiezan los hermanos a menospreciarlo, porque nosotros no sabemos una parte de la historia que nos fue contada, que es cuál fue la reacción de José en su vida después de haber recibido la visión. Tal vez José caminaba ya con la cabeza más empinada, tal vez su mirada ya era más, cuidado, cuando se dice la historia que cuando se sentaba junto con sus hermanos y su papá, él se sentaba al lado de su papá, y su papá dice que su papá lo amaba más que sus hermanos. Entonces, los hermanos tenían mucha razón para poder decir, oye, este es el menor y nos va a mandar a todos. Y el regalón, pues el regalón y él que va a ser el líder, nuestro líder, él nos va a mandar, él va a ser. Entonces tenían cierta razón, cierto empuje a menospreciarlo, a querer derribarlo. Porque así en la humanidad, pues, las personas tienen ese sentimiento, ese sentir en sus vidas de que opacar a los demás. Entonces, José tenía la visión, tenía todo, estaba todo listo. Todo listo. José sabía algo que sus hermanos no sabían. Pero estaba José preparado para ese llamado celestial. Estaba preparado, tenía su corazón dispuesto a recibir ese regalo, ¿cierto? Ese regalo que Dios le estaba mostrando. Parece que no, porque tuvo que venir lo que José no sabía. José sabía que tenía una visión y tenía un sueño y tenía un ministerio que cumplir. Y tal vez pensó, bueno, va a morir mi papá y yo voy a ser el jefe de la casa y mis hermanos se van a tener que doblegar a mí y yo voy a ser el jefe. Pero él no entendía, no sabía el lugar, la hora, ni el camino para llegar a ocupar el puesto que Dios le había dado. Él no sabía, él no entendía eso, no tenía el conocimiento para poder recibir ese premio o ese regalo. Él tenía que caminar, tenían que acontecer cosas en su vida. Y empieza todo este proceso de su hermano, lo echan en la cisterna, lo venden a los madianitas,
llega a Egipto, en Egipto es esclavo, llega a servidumbre, y en el proceso viene el desprecio, la humillación, el miedo, el menoscabo, la esclavitud, el tormento, la desesperanza, las calumnias, la cárcel. Y esto es parte del proceso. Estas son las espinas, las piedras, el camino duro. Y José empieza el camino al trono, empieza el camino al estrado, ahí al lugar, ¿eh? al lugar alto, y empieza su caminar, y empiezan los tormentos en su vida, las calumnias, el sufrimiento, el menosprecio, y José sigue avanzando. A los 17 años recibió la visión. A los 17 años recibió el sueño que iba a ser un líder. A los 17 años. Joven, sin experiencia, sin capacidad. Un joven que había sido criado al lado de su padre, con mucho cariño, con mucho amor, pero con poca vida, con poca experiencia de la vida misma. Entonces, para poder llegar allá donde Dios lo iba a poner, tenía que pasar un proceso, un caminar. Y en este caminar sus hermanos lo venden y llega a la casa de Potifar, el segundo después de Faraón. Dice que era un hombre opulento, ¿cierto? Con mucho dinero, mucha riqueza. Y este hombre lo compra a José como esclavo. Bueno, tiene que haber dicho, ¿para qué me sirva? Para algo voy a servir. Y Potifar empezó a ver en José un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre que tenía una visión más amplia y tenía una bendición sobre su vida. Lo que José tocaba tenía una bendición. Él llevaba una bendición en su vida. Y los demás lo veían. Entonces cuando Potifar ve en José esta bendición que él traía, esta unción, esta gracia, lo pone como jefe de su casa. Él era el jefe de su casa. José, el único que estaba sobre él era Potifar. Todo el resto se sometía a José. Y tal vez José debe haber pensado, llegué al lugar que Dios me tenía preparado. Aquí estoy, soy el jefe, mando, doy la orden, los demás las cumplen. Faltan mis hermanos nomás que lleguen, y mi papá, mi mamá, y yo estoy listo para que se cumpla el sueño completo. Soy el jefe, soy el líder, estoy listo. Aquí está, esta es la bendición. Y estuvo ahí, pues. José estuvo ahí, se sentía cómodo, se sentía bien, ya lo había logrado. Tal vez pensaba, ya tengo la experiencia. Pero sucede algo, una calumnia, una mentira, un engaño, y se cae del pedestal, se cae de ese trono que había, de ese pequeño trono que había tomado. No era, él pensó que era, a lo mejor pensó que era, ya estoy listo. Y el Señor le dice, no. Y lo mandan a la cárcel. Llega a la cárcel, dolor, sufrimiento, tristeza, pena, angustia, parte del caminar. Y llega a la cárcel, y el jefe de la cárcel lo nombra jefe de la cárcel y lo pone a cargo de los presos, y empieza él a administrar la cárcel, y tal vez pensó, ahora sí, este es el lugar, aquí estoy, aquí soy el jefe, nadie está por encima de mí, yo mando, yo doy las órdenes, todo se cumple. Pero tampoco era el lugar.
Tampoco era. Tampoco era el lugar que Dios le había mostrado en el sueño. Tal vez él pensó, sí, este es el lugar, ahora sí, pero tampoco era el lugar. Y tal vez de nuevo se sintió desilusionado, triste. Y a lo mejor dijo, chuta, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Faltaba algo en el proceso. Y pasan años en la cárcel. Pasan años. Hasta que otros hombres tuvieron un sueño y él se lo interpretó y llegó a los oídos de Faraón. Faraón lo manda a buscar. Interpreta el sueño de Faraón. Y Faraón dice, necesitamos un hombre sabio, un hombre que tenga el espíritu de los dioses, que nos dé que tenga sabiduría, que tenga ciencia, que tenga capacidad. Y ya José venía preparado. Ahí José ya estaba curtido, ya su cuero estaba duro, ya su corazón estaba derretido. Su corazón era un corazón sensible, un corazón humilde. Ya con todo ese caminar que había pasado, ya habían pasado 13 años desde que tuvo el sueño. A los 30 años fue presentado ante Faraón. A los 30 años comenzó la historia del líder con la capacidad. Dios lo había capacitado, Dios lo había preparado, Dios lo había honrado, Dios le había dado fortaleza, y había adquirido sabiduría, había adquirido conocimiento, había adquirido paciencia, pero lo principal, había adquirido humildad para entender que no era en el tiempo que él quería. Como le decía, a lo mejor cuando llegó a la casa de Potifar dijo, aquí estoy listo, esto es. Pero a veces no entendemos y Dios dice, no, si no es ahí, es después, espérate, espera un poco, todavía no es. Falta un poco más. Y empieza José ahí en el poderoso Egipto a ser el segundo, después del dios Faraón. Empieza a ser el segundo, el jefe, a mandar, a distribuir, a ordenar, con sabiduría, con ciencia, porque fue el hombre que Dios preparó desde allá atrás. Lo preparó para preservar su pueblo, porque ese es el fin de Dios. El fin de Dios de preparar un hombre como este hombre, como José, no era solamente para engrandecerlo a él o para que él tuviera hartas cosas y fuera próspero. No, el llamado de Dios era para preservar su pueblo, porque venía un hambre, porque venía destrucción, porque venía calamidad de la tierra, pero Dios quería preservar su pueblo. Dios quería que su pueblo tuviera una oportunidad de salvarse, de obtener su alimento. Y Dios puso a este hombre, a José. Y hay una de las cosas que me llama la atención, es que José tal vez supo entender un poco el proceso de Dios. Y nosotros como los hombres líderes, los hombres que han sido llamados a liderazgo, usted, si ha sido llamado a liderazgo, tiene que entender el proceso de Dios con sabiduría, con ciencia, con pedirle al Señor que le dé la capacidad de entender el proceso. Mire, y una de las cualidades veo en esta escritura, en el capítulo 40, creo que lo tengo anotado, en el capítulo 40, versículo 14,
Dice que cuando José estaba en la cárcel, estaba preso, y estar preso no es un chiste, porque estaba en la cárcel, estaba privado de todo. Si bien es cierto, era el jefe, pero estaba privado, de todas maneras estaba preso, estaba en una cárcel. Pero cuando él en el versículo 14 del capítulo 40 le dice al copero del rey, le dice, cuando estés ahí con el rey, con el faraón, le dice, acuérdate, para que me saquen de esta casa. José no miraba a la cárcel como un tormento. No le dijo que me saquen de la cárcel. No, le dijo que me saquen de esta casa. Porque él no veía el sufrimiento, la cárcel no la veía como un tormento. Porque estaba bajo la bendición de Dios. Y a veces nosotros vemos las cosas muy oscuras, muy terribles. Y es por la perspectiva de cómo miramos. Si miramos en Dios o miramos en la carne, en el pensamiento humano solamente. Y no miramos en Dios. Cuando tenemos la perspectiva de Dios, no miramos la tormenta como una destrucción, sino como una bendición. Estaban los discípulos, dice, y se levantó una tormenta, y los discípulos desesperados dicen, Señor, Señor, despierta, que perecemos, que nos ahogamos. Y el Señor dice, ¿qué pasa, hombres de poca fe? Y dice que levantó la mano y los vientos se detuvieron. Entonces es como miramos la batalla, es como miramos la prueba, es como miramos la circunstancia del camino hacia el trono. Entonces, esta palabra nos enseña que si bien es cierto, Dios tiene llamado a hombres. Usted fue llamado, recibió la visión. Alguien le dijo, Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir. Alguien le mostró una palabra y le dijo, mira, esta palabra es para ti. O todo un sueño, o miles de formas, la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de cómo Dios muestra a los hombres su llamado, su destino. Pero las cosas que Dios nos muestra es cómo llegaremos allá, cómo vamos a llegar, en qué lugar, en qué espacio de tiempo será aquello. Y hay algunos procesos que duran años. José el llamado tuvo a los 17 años, a los 30 años comenzó a reinar. Moisés tuvo 40 años en el desierto. Jesús estuvo 40 días en el desierto. Entonces hay procesos diferentes, hay etapas diferentes. Hay algunos que tardan más que otros. Hay algunos que es un proceso corto. En un poquito de tiempo ya están listos. Hay otros que tardan más. Hay otros que demoran más. Pero no significa que sea mejor o peor. Yo creo que es parte de lo que tenemos que aprender, es parte de lo que tenemos que vivir, es parte de lo que tenemos que capacitarnos en Dios. Ejercitar la humildad, la compasión, el amor, el perdón, el sobrellevar a los otros, el poder negarnos nosotros para que otros crezcan. Tal vez preparar miles de situaciones. Entonces, usted recibió la visión, usted recibió el llamado, viva el proceso en paz, en tranquilidad, con humildad. Aprenda, bájese, humíllese. Y tal vez tendrá oportunidad de decir, aquí es, pero a lo mejor no es. Y el hombre a veces cree que ahí y en aquel lugar y fracasa y se derrumba. Y piensa que ya se acabó todo, que fracasó, que no. No, es parte del proceso.
José pensó que en la casa de Potifar ya estaba listo y que era el lugar donde Dios lo iba a poner y tal vez dijo, aquí es, pero no era ahí. Si usted ha pensado que está en el lugar que Dios le llamó y está, a lo mejor no es, a lo mejor tendrá que seguir el proceso, seguir el caminar, seguir avanzando en la vida hasta que sienta ya paz en el corazón y diga, bueno, ahora sí, ahora sí. Y este proceso lo viven todos los cristianos del mundo. Este proceso lo viven todos y hay que entenderlo para poder tener la capacidad de avanzar. A los 110 años murió José. Y sabe que cuando José murió, tenía esperanza en su Señor. Y le dijo a sus hijos que él, cuando Dios los visitara, cuando el Señor los visitara, quería que sus huesos fueran llevados con él y que fuera sepultado, ¿cierto?, junto a sus padres. Porque él sabía que venía algo más grande. Él sabía que él no era el último líder ni el único líder. Él sabía que Dios lo iba a visitar y que Dios lo iba a sacar de ahí y que Dios lo iba a libertar. Nadie sabía cuándo, cómo y dónde. Entonces, mi querido hermano, mi querido amigo, viva el proceso. Lea esta palabra, la historia de José. Si usted es un joven, un hombre con un llamado, y tuvo un sueño, y tuvo una palabra del Señor, y Dios le mostró que usted iba a ser un líder, viva el proceso. No le tenga miedo al proceso. Aprenda, lea, busque, métase con Dios, prepárese, edúquese y quiera Dios que sea un buen líder, que Dios lo ponga en alto y que sea un líder humilde, un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre que no se deje llevar por el poder, sino un hombre que se deje llevar por el amor a las almas, por preservar el pueblo de Dios. Ese es el llamado, para preservar el pueblo, para que el pueblo crezca, para que el pueblo sea bendecido, para que el pueblo sea enseñado en conocer al grande, al poderoso, al sublime, al eterno, al todopoderoso, al excelso, al único y gran Dios y Salvador, Jesucristo, al Santo de Israel. Dios le bendiga en esta hora, hermano mío. Y como José, vendrán desprecio, humillación, temores, desesperanza. El caminar es un caminar como una corona de espinas, como clavo en las manos, como una lanza en el costado, como los látigos en la espalda, como el menosprecio, la humillación, la desesperación. Ese es el caminar. Cuando logremos entender ese caminar, cuando logremos entender ese caminar, ese camino, es porque ya estamos llegando. Es porque ya estamos llegando, hermano. Dios le bendiga mucho en esta hora. Dios le bendiga y que esta reflexión, esta humilde reflexión pueda servir a su vida y entender que si está en un proceso es porque va a llegar al final.
es porque Dios le va a dar la salida. Dios le va a mostrar el camino y va a lograr. Porque al final dice que Dios hará lo que Él quiere. Entonces, prepárese, busque, edúquese y pídale al Señor sabiduría, entendimiento. Que Dios le bendiga a mi hermano en esta hora. Ha sido un placer poder compartir esta palabra, esta enseñanza, una reflexión, algo pequeño, algo humilde, pero yo creo que a alguien por ahí le va a servir. Así que Dios le bendiga mucho y muchas bendiciones, hermano mío. Muchas bendiciones.